Pues buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a los jugadores del Mirandés que han subido de división. Buenas tardes a la directiva del Mirandés, a los técnicos, a mis compañeros de corporación. Hoy hemos querido hacer un pequeño acto, pero que yo creo que tiene mucho simbolismo y mucha importancia, ¿no? Cuando en el tema del fútbol todos estamos ilusionados con lo que pasa con el equipo mayor, con el Mirandés que está en segunda, este año por primera vez en la historia del Mirandés, otra parte del Mirandés, que además debe ser un exponente de la cantera del Mirandés, también ha subido de división. Y si una cosa es importante, la otra tiene un valor añadido, ¿no? Tiene el valor añadido de que sois jóvenes que estáis trabajando por la ciudad, que estáis haciendo también ciudad. Yo recuerdo que en la felicitación de Navidad de este año apelaba al mirandesismo y terminaba con una frase diciendo: los mirandeses y las mirandesas, si queremos, podemos. Y vosotros el Podemos lo habéis reflejado con vuestra actividad durante la Liga y subiendo de categoría. Y por eso, para mí, como alcalde y en representación de la corporación, que en suma es en representación del pueblo de Miranda, es un acto importante hoy. También hemos querido que estén con nosotros acompañándonos los representantes del Casco Viejo y de la Charca, dentro de ese convenio interclub que estamos potenciando y dispuestos a potenciar más. Y en ese sentido decir que desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista de la administración que yo presido, todos aquellos esfuerzos que podamos hacer en estos momentos, que no son momentos difíciles, pues los vamos a seguir haciendo. Cuando planteamos cómo hacer el acto, ayer la Junta de Gobierno tomó el acuerdo, dijimos qué podemos hacer, porque el Mirandés ya tiene León, ¿no? Pero tiene León el Mirandés como entidad, fundamentalmente siempre se ha dado en torno a los triunfos del equipo que ha representado a nuestra ciudad como gran acierto, pero también los más jóvenes, los que estáis trabajando de la misma forma, con el mismo ahínco, teníamos que hacer que ese León que ellos ya tienen, los mayores, que tiene el club, que es el club de ellos y de vosotros, también lo tendréis vosotros. Y como es el símbolo de nuestra ciudad, pues acordamos también entregaros el León Mayor de la ciudad para que en las vitrinas del Mirandés, que es el Mirandés de todos los clubes que trabajan con él, también esté expuesto, pero con una referencia muy especial al equipo que ha subido de categoría. Yo no tengo mucho más que decir. Agradeceros vuestro trabajo, agradeceros vuestra labor, animaos a que sigáis trabajando así y esperar que entre todos vosotros, nosotros y la actual directiva del Mirandés acertemos en lo que queda de año y en lo que nos viene para los próximos años. El Mirandés también a la vez es una referencia, es un impulso, es una forma de vender ciudad, ¿no? Y en ese sentido también esperemos que dentro de poco podamos presentar algún esquema de colaboración también para seguir vendiendo ciudad con el Mirandés, que permita, dentro de las posibilidades económicas del ayuntamiento, que eso se refleje en un hecho físico para vender ciudad por parte de los jugadores del Mirandés y en un hecho también de aportación municipal para hacer que eso sea posible. Nada más, y no sé si vas a hablar tú directamente, presidente, o algún miembro de los chavales que quiere hablar. Bueno, en principio, daros buenas tardes a todos, ilustrísimo señor alcalde, señoras y señores concejales, consejeros del club, miembros del equipo del cuerpo técnico, representantes de, como decía nuestro alcalde, del Casco Viejo y del municipio. Agradecer al Ayuntamiento de Miranda de Ebro y a toda la corporación municipal la distinción que hoy nos otorga con la entrega del León de Oro de la ciudad.
en reconocimiento al éxito cosechado por nuestro equipo filial durante esta temporada y que se ha materializado con el ascenso a la tercera división del fútbol español. Aprovecho este acto para agradecer a los componentes del equipo filial del Club Deportivo Mirandés, jugadores y técnicos hoy presentes aquí, vuestro esfuerzo. Bien sabemos que para vosotros no ha sido nada fácil llegar hasta donde habéis llegado. Sabemos que para sobresalir habéis necesitado de enorme firmeza y tenacidad. Estos son los valores que os engrandecen como deportistas. Muchas gracias a todos de nuevo y muchas felicidades. Debo destacar también que este reconocimiento, aunque sea un premio a los méritos durante esta temporada 2013-2014, debe ser el reconocimiento para las cientos de personas que han pasado de una forma u otra por el fútbol base del Club Deportivo Mirandés a lo largo de sus 87 años de historia. Personas que han contribuido a esto que hoy disfrutamos. Hoy, el Club Deportivo Mirandés renueva su compromiso para seguir avanzando en la promoción de este deporte desde su base. El Mirandés dedica importantes recursos económicos y humanos para el desarrollo del fútbol base local, pues estamos convencidos que más allá de los objetivos deportivos que se consigan, estamos contribuyendo a la educación y desarrollo como personas de todos los jóvenes que el día de mañana serán el presente de nuestra ciudad. Como presidente del Club Deportivo Mirandés, recibo este reconocimiento como un acicate para seguir adelante. Hoy renovamos nuestro compromiso para seguir avanzando con una mirada positiva y profesional al desarrollo, más si cabe, de esta importante sección del club, abordando nuevos retos que son la razón de ser de esta institución. El fútbol en Miranda se felicita por presenciar fútbol de segunda y a partir del próximo año también de tercera. Recordemos los años que hemos militado en esta categoría, a la que ha extendido el filial y que es celebrada hoy. Esperemos que este hito sea valorado con toda profundidad, ya que estoy seguro de que es algo histórico para Miranda en el terreno deportivo y en la historia de este club. Concluyo mis palabras enviando un mensaje de agradecimiento a la afición por su ánimo incansable y su confianza, pidiéndoles que, al igual que lo hacen con el primer equipo, sigan muy de cerca las evoluciones de nuestro equipo en tercera división. Una vez más, os felicito sinceramente a todos por habernos representado tan dignamente y ser nuestro orgullo. Ilustrísimo señor alcalde, estimada corporación municipal, otra vez muchas gracias por esta distinción. Gracias a todas y a todos. Nada más. Esa como si fuese yo. Pero bueno, te podría contar una traje la peana, pero bueno, lo que dice es el excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de Ebro al Club Deportivo Mirandés B, perdonad que le haya puesto así, la de tenéis por el ascenso a la tercera división para que siga trabajando por Miranda. Muchísimas gracias, presidente. Si ellos quieren decir algo, ¿queréis decir algo? ¿Queréis algo? Vamos a romper un poco el capi. Ahora sí. Fernando. Además te llamas igual que yo. ¿Sabes lo que significa Fernando? Creo que algo bueno. Mira, es un apellido, es un nombre de origen germánico que significa poderoso en la paz. La guerra no Bueno, pues nada, en principio y en nombre del equipo, agradecer al Ayuntamiento de Miranda el habernos otorgado este premio. Parece importante que lo hayáis hecho con un segundo equipo, parece reseñable. Agradecer también al club que nos ha ofrecido un proyecto muy ilusionante y muy motivador y nos ha facilitado los medios para llevarlo adelante. Y también, pues, por supuesto, agradecer a mis compañeros y técnicos, que ha sido un año estupendo, ha sido un placer enorme disfrutar el vestuario con vosotros y nada, que con trabajo y compromiso pues se pueden conseguir objetivos mayores.